Bienvenidos al curso básico de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que imparte la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas. Bien, iniciamos. Con el propósito de establecer la jerarquía de las leyes para entender la aplicación de la normatividad de nuestra materia, hemos preparado esta gráfica en donde se establece en la parte superior la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como máximo ordenamiento jurídico que rige los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y bienes muebles. En segundo término, resaltamos el aspecto de los tratados de libre comercio que contienen un capítulo de compras gubernamentales. Existen diversos tratados adicionales, pero no todos los que rigen para adquisiciones tienen un capítulo de contrataciones públicas. Única y exclusivamente nos referimos a los que contienen un capítulo de contrataciones. Ya la Suprema Corte de Justicia ha determinado que estos tratados están por encima de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por eso se ubican en un segundo lugar. Esto lo expresa el artículo 5 de la propia ley de la materia. Después tenemos otro tipo de leyes especiales, reglamentos de la ley, como lo es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la Ley de Presupuesto, el reglamento de la Ley de Presupuesto, y vienen ya básicamente los documentos de carácter administrativo, en donde contamos las políticas, bases y lineamientos de cada dependencia y entidad de la administración pública, los decretos, como puede ser el decreto de austeridad, y diversas disposiciones administrativas de carácter general. Bien, para entender esta característica tendríamos que analizar qué es lo que nos determina el artículo 134 constitucional. Para ese efecto analizamos el primer párrafo. Nos determina que los recursos económicos de que dispongan toda la administración pública, federal, estatal y municipal, se deben administrar bajo estos principios: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. De aquí resalto que se refiere a todos los recursos de que disponga la administración pública, sean de origen fiscal, a través del presupuesto de egresos de la Federación, o inclusive algunas donaciones o aportaciones de organismos internacionales distintos de los créditos externos, y las aportaciones que en su caso algún particular pueda aportar a la administración pública. Es decir, la contratación aplica no solamente para los recursos del presupuesto de egresos de la Federación, sino para cualquier tipo de recurso que ejerce la administración pública. El segundo párrafo nos determina un elemento muy importante: que el ejercicio adecuado de estos recursos serán evaluados. En el tercer párrafo, ya específicamente en materia de contrataciones, nos establece un principio de carácter general, en donde nos determina que las contrataciones se deben de adjudicar o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas. ¿Para qué? A fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Es decir, buscar todo aquello que beneficia al Estado como representante de la sociedad. En el cuarto párrafo de este artículo 134 constitucional se nos determina con claridad, con una claridad expresa, en donde nos determina que cuando la licitación no sea el medio idóneo, entonces procederán los supuestos de excepción a la licitación. La mayor parte los conocemos, los situados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, sus 20 supuestos, y los de bajo monto que están previstos en el artículo 42 de la propia ley. Luego entonces, en este párrafo, en este cuarto párrafo del 134 constitucional, nos interesa a la Secretaría de la Función Pública resaltar que el catálogo de los 20 conceptos o 20 supuestos de excepción no significan propiamente una
prohibición de realizar procedimientos de contratación a través de licitación pública, sino que estos única y exclusivamente resultan procedentes cuando se acredite en el escrito de justificación que la licitación pública no resulta ser el medio idóneo para asegurar las mejores condiciones para el Estado. En el quinto párrafo se nos vuelve a repetir lo que nos mencionaban en el segundo de este precepto. El manejo de los recursos económicos se sujetará a las bases de este artículo y las leyes reglamentarias. Y resulta concordante con el sexto párrafo, en donde se nos determina enfática y expresamente que los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en términos del título cuarto de esta Constitución Política, es decir, el capítulo de responsabilidades administrativas. Razón, recordemos que estamos administrando y ejerciendo los recursos públicos que la sociedad ha encomendado al Estado mexicano. Bien, para efecto de clasificar la ubicación de la ley, tendríamos que analizar su primer párrafo, en donde nos determina que es una ley del orden público. ¿Qué significa que sea una ley del orden público? Bien, obtenemos un elemento de interpretación en el artículo 2448 del Código Civil Federal, que es de aplicación supletoria a la Ley de Adquisiciones, en el cual nos determina que las disposiciones de orden público e interés social son irrenunciables y que cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta. Es decir, es cumplimiento obligatorio de este precepto para todos los servidores públicos. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Adquisiciones? Bueno, su propio nombre lo establece. Es la adquisición de los bienes muebles, arrendamientos y servicios relacionados con estos, con los bienes muebles. Y en gran medida, este ordenamiento jurídico tiene aspectos de planeación, programación y presupuestación para pasar a lo que todos conocemos como el procedimiento de contratación. En este curso, en este breve curso, vamos a analizar que la mayor parte de los principios jurídicos que regula la Ley de Adquisiciones es la adecuada planeación para el adecuado ejercicio de los recursos públicos del Estado. ¿Quiénes son sujetos de ley? Pues en principio todas las secretarías de Estado y las conocidas como entidades paraestatales, incluyendo a los fideicomisos públicos. Participan en este caso como sujetos los gobiernos de los estados, los municipios y las entidades paraestatales, ya sea de los estados o de los municipios, única y exclusivamente cuando involucran en el ejercicio del gasto algún recurso de carácter federal distinto a los señalados en el capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal. Es decir, este punto nos llama la atención algunas consultas que recibimos en la Secretaría de la Función Pública en el sentido de cuáles son los recursos que no pierden su carácter federal. Bien, en términos de la Constitución Política, el gobierno federal, la Cámara de Diputados, es decir, el Estado, tiene que distribuir diversos recursos a los estados y una vez que se les reparten, forman parte de sus presupuestos locales y estos pueden ser ejercidos o deben de ser ejercidos con su legislación local. Sin embargo, existen apoyos adicionales que da la Federación a través de convenios específicos. Son este tipo de recursos los que no pierden su carácter federal y cuando se utilizan total o parcialmente, estos en beneficio o en favor de un procedimiento de contratación, es cuando resulta obligatorio sujetarse a la ley federal, es decir, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ¿Cuál es la materia de la ley? Bueno, pues es la adquisición de bienes muebles, la contratación y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios de cualquier naturaleza. Enfatizo en que es de cualquier naturaleza siempre y cuando la contratación de estos no se encuentre regulada por otra disposición legal. No son materia de la Ley de Adquisiciones los contratos que en su caso sean celebrados entre los entes públicos señalados en el artículo
1 de la Ley de Adquisiciones, es decir, los contratos entre dependencias y entidades o algún estado de la federación, algún municipio, alguna paraestatal de estos, cuando se contratan entre sí, no forman parte de la materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Como mencionaba hace un momento, la ley maneja diversos aspectos relativos a la planeación, a la programación y a la presupuestación. En base a ello, nos determina el artículo 18 de esta ley que debemos en todos nuestros procedimientos, en todas nuestras acciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, considerar diversos ordenamientos de carácter general, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, los programas institucionales, regionales y especiales, los objetivos, las metas y las previsiones de los recursos establecidos en los presupuestos de egresos que se emiten cada año. Además de estos documentos de carácter general, existen los documentos de carácter internos, como son las políticas, bases y lineamientos que cada dependencia o entidad debe emitir a través de su titular, tratándose de dependencia, o a través de su órgano de gobierno, tratándose de una entidad. Documentos que todos conocemos en el argot de la Ley de Adquisiciones con las POALINES. Además tenemos el Manual de Organización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que es un órgano rector de las contrataciones al interior de nuestra dependencia o entidad, y existen las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento. En la actualidad son dos, la de Comisión Federal de Electricidad y la de Petróleos Mexicanos, son las únicas que existen en la actualidad. Bien, aquí incluimos, antes de entrar de lleno a la planeación, qué es lo que significa la investigación de mercado, un concepto que se incorporó expresamente en la reforma, en la gran reforma a la Ley de Adquisiciones que se sucedió en el año del 2009. Bien, este concepto de investigación de mercado para muchos de nosotros ha estado incluido siempre en el artículo 134 constitucional. ¿Cómo podríamos obtener las mejores condiciones para el Estado? Conociendo estas. ¿Cómo podemos conocer estas condiciones? Pues a través de una investigación de mercado, a través de un mercadeo. El concepto es lo de menos, pero es básico que se encontraba implícita esta figura de la investigación de mercado en el 134 constitucional y que actualmente expresamente se prevé en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones. ¿Cuál es el objeto de la investigación de mercado? Determinar cuáles son las mejores condiciones para el Estado en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Existe ya dentro de la planeación el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el PAS. ¿Qué objeto tiene este documento, este importante documento que a partir de la reforma del 2009 es administrado, es concentrado por la Secretaría de la Función Pública? Pues es determinar, para efecto de nuestros socios comerciales y de nuestros proveedores nacionales, qué es lo que pretende adquirir nuestro gobierno a lo largo de un año. Recordemos que en todo el mundo el principal comprador que existe en cualquier país del mundo lo es el propio Estado y por lo tanto es un importante motor del movimiento en la economía de cada Estado y por lo tanto resulta de trascendental importancia para nuestros socios comerciales. Es una de las grandes finalidades de estos tratados que contienen un capítulo de compras. Por lo tanto, se establece en la ley una regulación muy especial y específica en el sentido de que en ese programa anual de adquisiciones debe realizarse con una adecuada planeación para que se incorporen en el mismo al menos el 80% del presupuesto total estimado de la contratación. Este importante documento tiene que ser elaborado y autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios como el órgano más importante al interior de cada dependencia y entidad para regular y controlar
la materia de contrataciones. La aprobación corresponde al titular, pero su previa autorización corresponde al Comité de Adquisiciones, quien a través del oficial mayor o equivalente debe de difundirlo en Compranet o en asimismo en la página de internet de cada una de las dependencias y entidades. Y es obvio porque el compromiso es desarrollar una adecuada difusión de este programa en beneficio de todos los posibles proveedores a futuro para que planeen ellos su organización y en su momento puedan ofrecernos las mejores condiciones. Este programa de adquisiciones puede ser modificado cuantas veces resulte necesario, enfatizo, cuando resulte necesario. Es decir, tenemos que elaborar una adecuada planeación para modificarlo el menor número de veces. La idea es que sea un programa serio, adecuado, que permita el crecimiento y el desarrollo de nuestros proveedores. Licitaciones y modalidades presupuestarias. Existen diversos aspectos que inciden cada año o que pueden incidir cada año en nuestra materia de contrataciones. Por ejemplo, el decreto de austeridad y sus lineamientos. ¿Por qué? Porque a través de la determinación del titular del Ejecutivo Federal se determinan las características que debemos ir modificando, atemperando cada año. Entonces, es necesario considerar todos estos documentos. Las pobalines, ya lo habíamos mencionado, se prevén en el artículo 1º, 9º párrafo de la Ley de Adquisiciones, y su objeto es determinar la forma interna de administración de cada dependencia y entidad en materia de contrataciones públicas. Este documento resulta de trascendental importancia al interior de cada dependencia y entidad, porque es en el cual se determinan las responsabilidades y las funciones en materia de adquisiciones de cada una de las áreas involucradas, como lo son las áreas solicitantes, las áreas técnicas, las áreas de supervisión, las áreas de ejecución de los contratos, y determinan la organización adecuada en materia de contrataciones. Mencionábamos la existencia de un importante órgano de administración, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de cada dependencia y entidad. En el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones y en los artículos 19 y 23 de su reglamento se establecen las funciones y la integración de este importante órgano de administración, órgano de gobierno en materia de adquisiciones. De ahí resalta que son diversas las funciones. En nuestro caso, consideramos que la más importante es la señalada en la fracción 4, el análisis trimestral de los resultados de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Sin embargo, para desarrollar esta importantísima función, pues tenemos que en la fracción primera se establece que es responsabilidad del comité revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, es decir, el PAS y el presupuesto de cada año. La segunda función, que se le da mucha importancia en las dependencias y entidades, pero que para el legislador ha sido una de las menos importantes, que inclusive en el 2009 la redujo al 50%. ¿A cuál me refiero? A la posibilidad o a la facultad que tiene el comité de dictaminar la procedencia de los supuestos de excepción. De las 20 fracciones que existen en la actualidad en el artículo 41, la mitad ya corresponde al área usuaria o contratante. Luego, entonces, con esto acreditamos que es una de las funciones de menor importancia. Recalco, de menor importancia, no quiere decir que no la tenga. Sin embargo, la determinación de elaborar las pobalines, de administrar al interior el procedimiento de contratación y de analizar trimestralmente este tipo de contrataciones y el presupuesto resulta de trascendental importancia. En algunos casos se ha llegado a considerar que si en una dependencia o entidad existe un subejercicio presupuestal, en términos de ley,
la responsabilidad sería del comité, quien no realizó un adecuado análisis trimestral de su procedimiento de contratación y por lo tanto no tuvo la oportunidad de realizar las modificaciones necesarias. En coadyuvancia con el comité, la propia ley en su artículo 22, fracción quinta, se determina la posibilidad de que pueda crear los subcomités que resulten necesarios, subcomités cuya función es coadyuvar en las funciones del comité. Enfatizo, coadyuvar, no sustituir. Luego entonces, un subcomité de adquisiciones no puede dictaminar los supuestos de excepción. Puede realizar los trabajos que requiere el comité, pero no lo puede sustituir en sus funciones. Tenemos también en el artículo 21 del reglamento de la Ley de Adquisiciones algunos elementos que no corresponden ser atendidos por este importante órgano de administración, como lo son la aprobación de la mitad de los supuestos del artículo 41, expresamente lo dice el artículo 21 del reglamento. Y tampoco corresponde al Comité de Adquisiciones atender la dictaminación de los supuestos de aquellas contrataciones cuyo monto se ubique en los montos de actuación previstos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones. Tampoco corresponde al comité atender los asuntos que estén relacionados con las contrataciones que se hayan dictaminado sin el previo dictamen del Comité de Adquisiciones. Es decir, el comité no regulariza situaciones, da su previa autorización para el dictamen de procedencia. En el 2009, la parte de las importantes reformas a la Ley de Adquisiciones consistió en la reestructura de este comité, en donde se establece que las principales autoridades en materia presupuestaria y de contratación deben integrar este importante órgano de administración. Por ello, el vocal presidente lo es el oficial mayor o equivalente, el siguiente vocal lo es el titular del área de presupuesto, otro vocal lo es el titular del área de contratación y luego pueden nombrarse a 2 o 4 vocales adicionales. El comité de adquisiciones se integra entre 5 y máximo de 7 elementos y tienen que ser siempre enones para efecto de los empates. Bien, en términos de la ley se prevé la posibilidad, bueno, más bien dicho, la necesidad de que participen ellos como asesores el titular del órgano interno de control y el titular del área jurídica de la dependencia o entidad. ¿A efecto de qué? De que esté perfectamente bien asesorado este importante órgano de gobierno al interior de cada dependencia y entidad. ¿Cuáles son las modalidades de la contratación? Bien, estas se encuentran previstas en los artículos 26, 26 bis, 28, 40 en su último párrafo de la Ley de Adquisiciones. Por su tipo podríamos clasificarlas como licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y la adjudicación directa. Por su carácter podemos clasificarlas en nacional, internacional bajo la cobertura de los tratados e internacional abierta. Por su forma de proposición, los procedimientos los podemos clasificar como presenciales, electrónicos y mixtos. Enfatizamos aquí que en términos de lo dispuesto del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, a cada uno de estos tipos de procedimientos les aplica el carácter que más adelante vamos a analizar en lo que se refiere al contenido nacional. Es decir, la licitación pública debe tener un carácter nacional, internacional bajo la cobertura o internacional abierto. Igual la invitación y, para mucha sorpresa, también la adjudicación. Más adelante veremos el por qué resulta de trascendental importancia este carácter. El procedimiento nacional. El procedimiento nacional solamente pueden participar personas mexicanas y bienes que se consideran como mexicanos. ¿Cuándo es considerado, para efectos de la Ley de Adquisiciones, cuándo es considerado un bien como mexicano?
Bien, cuando éste cumple al menos con el 65% de contenido nacional. Aquí enfatizamos que el grado de contenido nacional resulta aplicable a los bienes que se adquieren. No resulta aplicable a los arrendamientos ni tampoco resulta aplicable a los servicios. Luego entonces existen los lineamientos para determinar el grado de contenido nacional que más adelante analizaremos con un poquito más de detalle. En los servicios solamente se exige que las personas sean de nacionalidad mexicana y contemplan un domicilio en el territorio nacional. El siguiente procedimiento podemos analizar que se refiere al procedimiento internacional bajo la cobertura de tratados. ¿Quiénes pueden participar en este tipo de procedimientos? Obviamente los mexicanos, los bienes mexicanos, pero también pueden participar las personas y bienes de los países con los cuales México ha celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de contrataciones gubernamentales. Aquí en estas láminas tenemos los tratados que se encuentran vigentes, como el principal, el primero, el principalmente conocido, porque todos tienen una importancia jerárquica igual. El originario fue allá del año del 1993 y es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Quiénes pueden participar en un procedimiento internacional abierto? Bueno, pues ya como excepción al nacional y al internacional bajo la cobertura de tratados, aquí puede participar cualquier tipo de personas, independientemente de su nacionalidad, y cualquier tipo de bienes, independientemente de su origen. Sin embargo, es de enfatizar que en este caso la propia ley y los propios tratados, recordemos, los tratados están por encima de la ley, se determina que en los procedimientos internacionales abiertos no excluye la aplicación de los tratados, es decir, estos siempre tendrán que ser considerados. ¿Por qué? Porque tienen algunos beneficios distintos a los que tiene un proveedor que no es un socio comercial. Estos documentos los podemos ver a mayor detalle en las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional respecto del precio de bienes de importación en los procedimientos de carácter internacional abierto, en donde existe alguna preferencia en precio respecto de nuestros connacionales, de los bienes mexicanos, frente a las personas o licitantes que no son mexicanos o que no pertenecen a un país socio. Para efecto de establecer la administración de los tratados, existe la reserva, una reserva que administra, en el caso de nuestro país, a través de la Secretaría de Economía, en donde se establece la posibilidad de que aun cuando un determinado procedimiento de contratación se ubique en los montos en donde resulta obligatorio contratar bajo la cobertura de los tratados, se pueda exceptuar de los mismos, afectando esa bolsa que se ha determinado de común acuerdo con los países socios de estos tratados, a efecto de que en las contrataciones que lo determine cada país puedan beneficiarse incluso a los propios nacionales. Se establecen los umbrales de los tratados de libre comercio, se están elaborando cada 6 meses. La Secretaría de la Función Pública los emite a través de la dirección que pueden ver ustedes en la pantalla, en donde se pueden consultar permanentemente, porque es una página de internet, estos umbrales. Aproximadamente es de los 900,000 pesos para las entidades y de 4,5 millones para las entidades paraestatales. Existe un sistema de consultas y orientación para la aplicación de las reservas de los tratados. Es el www.secofi.mx
sicorc.gov.mx. A través de esta página, las dependencias y entidades, a través de Internet, pueden realizar las reservas. En este caso, la Secretaría de Economía tiene la obligación, en términos de ley, de dar una respuesta dentro de un término de 5 días. Y una vez transcurrido este término, se establece la conocida afirmativa ficta, en donde ya las dependencias y entidades aplican la reserva y la Secretaría de Economía tendría que realizar las gestiones internacionales correspondientes para el ajuste de la misma. Tenemos aquí un listado que hemos preparado para ustedes de los conceptos y previsiones comunes a los procedimientos de contratación, que lo puede ser como una lista de verificación para realizar la planeación de sus contrataciones. ¿Qué necesitamos? Pues verificar las existencias, realizar una investigación de mercado, considerar el contenido nacional de los bienes, si se requiere o no, si nuestro procedimiento de contratación se ubica por debajo o por encima de los umbrales de los tratados, es decir, si estoy obligado a sujetarme a los mismos o no. Esto nos permitirá determinar el carácter del procedimiento y también un elemento a considerar de manera previsiva es la conveniencia de consolidar. ¿Qué significa consolidar? Bueno, pues es la ley que le llaman de la economía de escala: a mayor volumen, mejor precio. Existen diversos tipos de consolidación. La consolidación interna, en donde una dependencia, como lo puede hacer la Secretaría de Gobernación, que está distribuida en todo el país, en todo el territorio nacional, bueno, pues tiene diversas áreas de contratación. En la medida en que puede consolidar sus contrataciones, podrá obviamente obtener mejores precios. La consolidación externa se refiere a cuando diversas dependencias o entidades unifican sus procedimientos, es decir, realizan un solo procedimiento en donde se suman todos sus requerimientos para incrementar el volumen y poder así obtener mejores condiciones para el Estado, entre otras, el precio. Otros elementos es verificar si existe un contrato marco. ¿Qué es un contrato marco? Esta figura nueva en nuestra legislación, nueva a partir del 2009, se prevé en el artículo 17, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones y se regula en el artículo 14 de su reglamento. ¿Qué propósito tiene? Bien, la Secretaría de la Función Pública tiene la encomienda de dirigir, coordinar, administrar este tipo de contratos, en donde previa una investigación de mercado y la conveniencia de platicar con determinados proveedores que surten a toda la administración pública o a buena parte de ella, pueda acordar adecuados precios con estos proveedores y en un momento dado, firmado el contrato marco, ya las dependencias y entidades estarían libradas de realizar un procedimiento de investigación de mercado. Esto permite realizar procedimientos de contratación más expeditos y, algo bien importante, el espíritu de la ley es lograr las mejores condiciones para el Estado y evitar riesgos innecesarios, en este caso, para las dependencias y entidad. Otro elemento a considerar es si requiero para mis bienes, para mis servicios, particularmente tratándose de estos últimos de servicios, si requiero de un sistema de gestión de calidad. Todos conocemos a los ISOs, hay diversas nomenclaturas, diversas numeraciones. Estos ISOs son importantes, ¿resultan necesarios en todos los casos? En algunos podría ser que no, entonces corresponde a cada dependencia determinar la conveniencia de exigir que nuestros licitantes puedan o deban cumplir con este sistema de gestión de calidad. Otro elemento es la conveniencia u obligación de dar anticipo. Bien, una de las funciones que tiene el Estado como principal comprador en cada país es proveer a sus proveedores, valga la redundancia, de los elementos para la planeación, y entre esos elementos
Esta podríamos considerar al financiamiento. El anticipo es una forma de financiamiento. Si bien en el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones se establece la prohibición de dar financiamiento, este propio artículo establece que el anticipo, el otorgamiento de un anticipo, no se considera como un financiamiento. Para efectos prácticos lo es. Y luego entonces, a través del otorgamiento de un anticipo, evitamos que nuestros proveedores acudan al sistema bancario y obviamente a pagar intereses que necesaria e indefectiblemente nos los van a repercutir en el precio. Luego entonces, si a nuestros proveedores nosotros les damos un anticipo, estamos evitando el que ellos encarezcan nuestros bienes, motivo por el cual resulta de trascendental importancia el que analicemos, si ya tenemos el presupuesto para realizar nuestra contratación, analicemos la conveniencia de dar estos anticipos que necesariamente consideramos que influirán en el precio final. Otro elemento es considerar si existe al interior de nuestra dependencia algún programa de desarrollo de proveedores. Por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, pues le interesa desarrollar al sector eléctrico, a Petróleos Mexicanos desarrollar al sector petrolero, al ISSSTE, al Seguro Social, desarrollar al mercado farmacéutico, y dentro de sus programas pues podrá establecer algunos beneficios que deben de considerar en sus procedimientos de contratación. Un elemento importante de esta planeación es el seleccionar de manera adecuada el criterio de evaluación de proposiciones. Porque señalamos que el adecuado, pues este criterio lo vamos a determinar atendiendo a las características de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar, como más adelante trataremos de ahondar en ese tema. Ya lo vimos en nuestro cuadrito anterior, cuáles son los tipos de licitación. Por sus medios los clasificamos en presencial, electrónica y mixta, por su carácter nacional, internacional bajo la cobertura de tratados e internacional abierta. Lo reiteramos en esta lámina porque es importante que no violemos los tratados internacionales de libre comercio. ¿Cuáles son las fases de licitación pública? Bien, la ley prevé diversas fases. Una muy importante en la actualidad, se incluyó en la ley a partir del 2002, la obligación de establecer un proyecto de convocatoria que previo al inicio del procedimiento nuestros licitantes puedan entender qué es lo que se quiere comprar, puedan valorar su posibilidad y conveniencia de participar en ellos y, algo muy importante para nosotros, para obtener las mejores condiciones, si nuestro proyecto de convocatoria es adecuado o tiene alguna deficiencia. Entonces, a través de un proyecto de convocatoria, su difusión a través de Internet, estamos dando la posibilidad a nuestros posibles licitantes, socios extranjeros o nuestros proveedores nacionales, de que nos puedan ayudar a perfeccionar el diseño de nuestras convocatorias y realizar con efectividad las mejores condiciones, el mejor procedimiento para obtener las mejores condiciones para el Estado. Otra de las fases es la publicación de la convocatoria a la licitación en Compranet, y en la actualidad solamente se emite un resumen de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Básicamente, con esta publicación de la convocatoria es cuando se da inicio legalmente al procedimiento de contratación. Una fase importante es la Junta de Aclaraciones, que lleva el propósito, al igual que el proyecto de la convocatoria, el que los licitantes, en este caso ya los interesados directamente en participar en nuestro procedimiento, nos puedan allegar aquellas dudas que se hayan generado con motivo de la emisión de la convocatoria y nos pueda permitir su aclaración, en su caso modificación, y poder realizar un mejor procedimiento. El acto de presentación y apertura de proposiciones para algunos es el más importante porque es cuando los licitantes ya finalmente entregan su proposición al gobierno. Otra etapa lo es el análisis y la evaluación de las proposiciones y finalmente la adjudicación o fallo o, en su caso, el declarar desierto el procedimiento.
Mencionábamos respecto de la convocatoria de la licitación pública la importancia del proyecto de convocatoria, que es la primera fase de nuestro procedimiento de contratación ya propiamente. Este proyecto se debe de difundir en Compranet y para ello la propia ley obliga que al menos el 50% del monto total a licitar de cada ejercicio fiscal deba publicarse en Internet y en Compranet, particularmente y primordialmente en este último medio, Compranet, el medio de difusión que tiene el gobierno y de contacto con todos sus licitantes, en el cual se deban de difundir este importante documento con el propósito de que me lo mencionábamos hace un momento, nos hagan llegar las sugerencias, los comentarios y podamos enriquecer este importante documento que formará posteriormente el elemento jurídico más importante del procedimiento de contratación, para que se revise y se verifique que no transgrede las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, de los tratados internacionales y de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La publicación de la convocatoria se debe realizar en Compranet. Es el momento en el cual jurídicamente la ley reconoce que se ha dado inicio al procedimiento y a partir del cual los licitantes podrán registrar su participación en Compranet. Persiste la obligación de difundir en el Diario Oficial de la Federación un resumen de esta convocatoria en donde se establecen, como lo dice su propio nombre, un resumen, una sintaxis de lo que es el objeto de la contratación y el volumen a adquirir de los bienes y servicios. La obtención de la convocatoria es gratuita en la actualidad. A partir del 2009 desapareció la obligación de que los licitantes que quisieran participar realizaran la compra de las bases de licitación, ello con el propósito de propiciar una mayor participación. ¿Cuál es el contenido de la licitación? Bien, el contenido de este importante documento, que va a ser la base de la contratación, la base legal de la contratación, el documento que rige las obligaciones entre los licitantes y el ente público convocante, se encuentra regulado en los artículos 29 de la Ley de Adquisiciones y el 39 de su reglamento. Y bien, es un listado en donde pues, se establece el nombre de la convocante, la descripción detallada de los bienes, la fecha, hora y lugar de los datos, de los actos públicos que se realizarán con motivo de este procedimiento. Se determina si el mismo será presencial, electrónico o mixto. Aquí recordar que para efectos de los procedimientos nacionales, la ley establece un plazo mínimo que debe de existir entre la publicación de la convocatoria y la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, que es de 15 días. Tratándose de licitación pública internacional, este plazo mínimo es de 40 días. Tratándose de licitaciones internacionales abiertas, es de 20 días. Aquí quiero llamar la atención de todos ustedes en que la ley establece plazos mínimos. Reitero, plazos mínimos. Por lo tanto, estos plazos pueden ser máximos. Una adecuada planeación nos permitiría considerar que fue adecuada esta planeación cuando llegáramos a observar en una convocatoria que el plazo entre la emisión de la convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones fuera de 1 mes, 2 meses, 3 meses, en donde los licitantes tendrían una mayor oportunidad de realizar una adecuada proposición y la valoración de la oferta final que nos realizarán. En cuanto más nos apeguemos a los mínimos, menor oportunidad les damos a nuestros licitantes de realizar una adecuada proposición. Otros elementos es
ya habíamos mencionado, el carácter de la licitación, los requisitos que deben de cumplir los licitantes para participar. ¿Qué requisitos podemos establecer en una convocatoria? Los que querramos, en principio. De manera general podemos decir que podemos requerir cualquier requisito, pero la propia ley establece como principio, digamos, para qué lo vamos a necesitar. Esto me permite decir que si bien es cierto que podemos pedir cualquier requisito, pidamos solamente aquellos que necesitemos y solamente aquellos que realmente sepamos administrar, que podamos evaluar. Hay algunas ocasiones en donde vemos que se pide como requisito de participación la presentación de un estado financiero y les preguntamos a las áreas de evaluación, ¿tienes personal calificado para evaluar esas declaraciones? No, entonces ¿para qué lo pides? ¿De qué te va a servir un requisito que no sabemos o no podemos evaluar? Bien, en la convocatoria debemos establecer la forma en que se debe acreditar la existencia legal para suscribir las proposiciones y el contrato. Como advertimos aquí, la participación llega a ser sencilla, damos las mayores facilidades. Sin embargo, sí establecemos que verificaremos la existencia legal para el licitante que haya resultado adjudicado. Otro de los elementos que prevé la convocatoria es que los licitantes nos deben de entregar una declaración de no estar impedidos para contratar, una declaración de integridad, esto con el propósito de dejar acreditado en el expediente la solvencia, en este caso legal, y por qué no decirlo, hasta moral, de los licitantes que participan en nuestros procedimientos. La declaración de integridad, bueno, es una obligación que los acuerdos internacionales nos han impuesto de exigir a nuestros licitantes esta declaración de que se comprometen a tener un buen comportamiento dentro del procedimiento de contratación. En la convocatoria podemos especificar el tipo de pruebas que requerimos, si es el caso, pero debemos establecer el método y el resultado mínimo que estas pruebas tendrían que realizar. Es decir, aquí recomendamos que si resulta necesario realizar alguna evaluación bajo algún método o alguna prueba, se pida, pero establezcamos cuál es el mínimo y si es que podemos valorar ese tipo de características. Otro elemento importante para el procedimiento es determinar si el contrato va a ser anual, plurianual, abierto y si se aceptan propuestas conjuntas o si no se aceptan estas. Recordemos que el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones establece la obligación, en principio, de que el gobierno debe recibir proposiciones conjuntas. ¿Cuál es el propósito de este ordenamiento? Pues el permitir que pequeños licitantes, pequeños o medianos, se puedan unir para fungir como proveedor de un contrato, para que no solamente sean las grandes empresas. Bien, sin embargo, en algunas ocasiones, para las dependencias, me viene el recuerdo en el sector salud, el transporte de vacunas, que es un transporte muy especializado, en donde determine no correr absolutamente ningún riesgo y quiera verificar el sector salud que la transportación de esas vacunas se va a realizar con eficacia y con eficiencia y que por ello determine que necesita de una empresa muy sólida para realizar el transporte de las mismas. Esto lo pongo como un mero ejemplo. Bien, otro de los elementos es determinar en nuestro procedimiento de contratación si se va a aceptar el abastecimiento simultáneo, es decir, si vamos a aceptar la participación si vamos a aceptar no solamente la participación conjunta, sino el que nuestro contrato se lo podamos adjudicar en el mismo procedimiento a 2 o más proveedores. Es lo que comúnmente conocemos, la forma en que no pongamos los huevos en la misma canasta. Así evitamos el riesgo de que si se nos cae la canasta, se nos rompan todos los huevos.
En este caso, el abastecimiento simultáneo nos permite establecer que si una fuente resultara imposibilitada o negligente para surtir nuestros bienes, tengamos una segunda o más fuentes para evitar el desabasto en nuestra dependencia o entidad. En la convocatoria debemos establecer el criterio de evaluación y en este artículo 29, fracción 13, nos determina que preferentemente debemos de utilizar el de puntos y porcentajes o el de costo-beneficio. Llamo aquí la atención de ustedes para interpretar el concepto preferentemente. Esto no determina ninguna exclusividad o prohibición a alguno de los criterios. La reforma a la ley de adquisiciones en el 2009 trató de enfatizar a todas las áreas compradoras el que no solamente el sistema binario es un medio para evaluar nuestras proposiciones, sino que existen dos y muy importantes, el de puntos y porcentajes y el de costo-beneficio, los cuales resultan aplicables particularmente cuando queremos adquirir bienes de alta tecnología. Cuando se trata de bienes estandarizados, pues seguimos recomendando que se utilice el de costo-beneficio, establecer algunos elementos, como puede ser, algunos ejemplos, como puede ser el papel bond que utilizan pues absolutamente todas las dependencias y entidades, pues difícilmente vamos a manejar un criterio de evaluación de puntos y porcentajes en un documento en un material tan estandarizado como lo es el papel bond. Bien, en la propia convocatoria, como otro elemento a considerar, tenemos que poner el domicilio o medio electrónico en donde los licitantes pueden presentar sus inconformidades para efecto de que, si consideran que se ha lesionado la ley, el propio procedimiento o alguno de los derechos de los licitantes, puedan acudir ante el órgano fiscalizador a interponer una inconformidad.